Qué bendición llegar a sus hogares con otro programa de Aguas Profundas. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Vamos el día de hoy a la palabra del Señor. Queremos recibir una palabra tremenda y refrescante. El tema que hemos estado tocando es la iniquidad. Cómo lo que hicieron nuestros padres físicos, cómo lo que hicieron nuestros padres espirituales, los padres de la patria, ha marcado nuestras vidas y no podemos ver la gloria de Dios. El Señor me mostró en una visión que eran como unos garfios que nos amarraban al pasado y como que queremos avanzar y avanzar, pero hay un peso tremendo y es como que nosotros buscamos a Dios y no vemos respuesta, y algunos hemos ya aceptado como normal y natural algunas situaciones que no tienen que ver con el reino de Dios. Pero gracias a Dios que en Dios hay respuesta, en Dios hay esperanza y que estamos por ver la más grande manifestación de la gloria del Señor. Pensando en esto, hablando de esto, hemos estado viendo, tuvimos casi 2 meses de toda la introducción de cómo romper el poder de la iniquidad, toda la base de lo que es los diferentes pecados, cómo al haber practicado brujería, hechicería, idolatría, generación tras generación, no podemos ver la gloria de Dios, y aun cuando vengamos a Cristo, necesitamos tener entendimiento espiritual respecto de este tema para ver la liberación que nosotros queremos ver. Este es un tiempo de libertad en Dios. Aunque Jesús pagó todo en la cruz del Calvario, yo he repetido y repetido, tenemos que aprender a activar la obra de Jesús sobre la tierra. No es solamente hablarlo, hay formas de activarlo. No es solamente hablarlo y hablarlo. La obra de Jesús es suficiente para todo, para sanarnos, para salvarnos, para prosperarnos. Hemos estado dando llaves y empezamos con algunas llaves de liberación para ustedes. ¿Cómo rompemos ese poder? ¿Cómo podemos ver cambios tremendos? Algunos amigos han recibido esta palabra en otros países a través de los CDs y han tenido unos cambios tremendos. En el Paraguay hay una revolución con un hombre que llevó un CD y Dios ha hecho cosas tremendas. Tenemos reportes de México, tenemos reportes hasta de la China, donde alguien que estuvo en una reunión compró el CD y al oír esas prédicas ha venido libertad. Ahora estas prédicas son mejores porque la primera serie que dimos no tenía todas las herramientas como las que tengo ahora en mis manos. Bien. La primera herramienta que yo he estado dándoles es la importancia de orar desde el vientre de nuestra madre. Creo que lo tenemos claro. La importancia de hacer un análisis si fuimos concebidos en adulterio, en fornicación o fuimos concebidos por causa de un incesto, de mentiras, de engaños, y pedir al Espíritu Santo revelación, no para hacer una regresión, sino para que el Espíritu Santo nos pueda mostrar en el pasado lo que ocurrió y podernos desligar de lo que tiene que ver con el vientre de nuestra madre, aún del rechazo, del dolor, de la soledad que viene y fue marcado aún en los primeros años de nuestra vida. La segunda llave que yo he estado hablando y he sido persistente es que el Señor constantemente le dijo a sus profetas: escriban todo lo que vean. Y el Señor les dio unas experiencias sobrenaturales en el pasado y en el presente, porque los profetas pueden moverse en el tiempo. El Señor le mostró a Pablo cosas que ocurrieron en el pasado. El Señor le mostró a Juan cosas que iban a ocurrir en este tiempo y en el tiempo que viene. Y es necesario escribirlas. ¿Qué debemos escribir? Recuerde que el Señor nos ha estado hablando de que cada creyente debe hacer su libro de memorias. La Biblia es clara. La Biblia es un libro de memorias donde están descritas todas las generaciones, aún desde Abraham hasta el Señor Jesucristo.
todas están escritas y no se obvió detalle de ninguna. David adulteró, quedó escrito. Rahab fue una prostituta, quedó escrito. Todo está escrito en esas memorias. ¿Para qué? Yo creo que parte de lo que Israel no vio fue esas memorias para cortar con el poder de la iniquidad. Leían a Moisés todos los días, pero no tenían ningún tipo de revelación. Ahora, estamos hablando, número uno, que debemos hacer un libro de memorias, y quiero que tenga esto claro, el libro personal. En ese libro, si usted tiene hijos, pondrá a sus hijos, lo que ha seguido sus hijos: alcohol, enfermedad, divorcio, pero luego su vida, ¿qué lo ha seguido a usted? Y luego la vida de sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos. Algunos hermanos lo hacen con fotos. ¿Por qué razón? Porque al descubrir todo lo que hemos vivido en nuestras generaciones, ya sabremos cuál es el hombre fuerte. Podremos encontrar el foco de pecado y podemos entrar no a orar, sino a hacer intercesiones poderosas para cortar con esos cordones espirituales que nos atan al pasado y a personas que ya no existen. Recuerde que aunque esas personas no existen, sus cuerpos están muertos. Esos demonios que habitaron en ellos sí pudieron haberse transmitido de generación en generación, porque los espíritus, tanto los ángeles como los demonios, son eternos. Ahora vamos a estar pensando en esto. Vemos que hay un libro de memorias personal y dijimos que hay dos copias que hay que tomar de ese libro. La primera copia es para las otras generaciones y la otra copia, tomamos lo que dice el libro de Jeremías 51, tomamos una piedra, amarramos ese libro de memorias con toda esa suciedad y como un acto profético lo lanzamos o al mar o a un río profundo. Fue lo que el Señor habló a través del profeta Jeremías. Recuerden que un acto profético es un acto físico que desencadena algo sobre el mundo espiritual. Y necesitamos tener este entendimiento profético. Así que lo primero es desarrollar el libro de memorias personal. Pero también dijimos que es necesario, y yo he estado predicando con mucha fuerza sobre esto, hacer una investigación donde usted se convirtió, qué ocurrió en esa iglesia. Muchos de ustedes han pasado por un gran número de congregaciones. Incluso ya pasaron hasta por la mía y hoy están en otra. El cuerpo de Cristo es así. El pueblo del Señor es algo extraño. No lo logro entender, pero bueno. Y es necesario. Hace tanto tiempo nací en esta misión. En esta misión el pastor fue adúltero. En esta misión hubo pobreza. En esta misión hubo legalismo. Y anotar para en el libro de memorias comenzar a orar y a cortar ese poder espiritual que se transfiere por los padres espirituales. Pero también estuve hablando de que hay que hacer un libro de memorias de los padres de la patria, y allí es donde encontramos los libros de historia y muchos documentos en internet donde encontramos los diferentes presidentes de nuestra nación, la conquista de nuestra nación, quienes llegaron a nuestra nación, las muertes que se produjeron en medio de esos gobiernos, las mentiras que se produjeron en medio de esos gobiernos, los engaños, cómo entregaron a la idolatría a nuestra nación. Porque aún, quiero que entiendas esto, aún cuando tú eres cristiano, ellos tienen autoridad no solamente física, sino autoridad espiritual dada por Dios, y al haber entregado toda la nación al paganismo, nos entregaron a nosotros aún cuando somos cristianos. Por eso tenemos que orar cortando ese poder de iniquidad. Esto es una revelación tremenda. Está en la Biblia. Tú lo vas a ver. Jeroboam, como gobernante, entregó a la nación al paganismo y nadie se determinó a cortar con esos poderes. Por eso generación tras generación siguieron caminando los mismos caminos y al final entrando al cautiverio. Pero gracias a Dios que el Señor está trayendo entendimiento espiritual.
No está trayendo una nueva palabra porque la palabra está escrita y no se puede contradecir, pero está revelando la palabra. Cosas que están escritas nos está mostrando para que podamos entenderlas. No solamente hacer el libro personal, el libro de las congregaciones, el libro de los dirigentes políticos, sino el libro de memorias de la tierra. Cuando ustedes ven la Biblia, encuentran que en Israel se hicieron muchas cosas. En la tierra del pueblo de Dios se hicieron muchas cosas. Se derramó sangre y la tierra es importante porque la Biblia dice que la tierra escupe a sus moradores. ¿De dónde vienes tú? Lo dije en el programa de las 2. Venimos del Tolima. Ah, bien. ¿Quiénes fueron los primeros que llegaron allá? Se asentaron los pijaos, adoradores del sol, adoradores de la luna, los pijaos, gente extremadamente hechicera, los pijaos, gente inmoral, sexual, adoradores, gente que tiene fiestas paganas, y todo eso es importante averiguarlo. Si usted es de Medellín, si usted es de Caldas, si usted es de la costa, saber los diferentes mitos, leyendas que vienen de esa tierra. Esto es lo que se determina en guerra espiritual, mapeo espiritual, hacer una averiguación profunda para comenzar a orar, y usted va a encontrar raíces para hacer liberación. Recuerden que yo he estado diciendo que el mundo espiritual es extremadamente específico, y usted comienza a orar: Señor, libera a mi hijo, Señor, libera a mi hijo, y Dios en el cielo dice: un momento, ¿de qué quieres que lo libere? No sé, Señor, pero libéralo. Entonces primero necesitas recibir el espíritu de la profecía, necesitas indagar, necesitas saber, necesitas averiguar, y luego entonces entrar a caminar en la liberación. Nosotros, por lo general, los cristianos colombianos, no hemos sido entrenados en guerra espiritual. Entonces hacemos una guerra a la loca, que es lo que Pablo llama dar golpes al aire. Cuando tú dices: demonio, sal fuera, ¿cuántos cientos de miles de demonios hay? Tienes que ser específico. Y yo he encontrado esto cuando oramos específicamente por una enfermedad, cuando oramos y el Señor nos da el discernimiento y hablamos específicamente de un espíritu inmundo, el Señor mete su mano y corta esos poderes de iniquidad, y tenemos autoridad para esto. La siguiente cosa que hablamos, que es a la cual yo me quiero ligar el día de hoy para terminar el programa de la hora completa, es que la iglesia cristiana habitual nos llevó a pensar en que nosotros no debemos confesarnos. Y esto es una doctrina que viene desde Martín Lutero, desde la Reforma Protestante en el año 1517. Cuando él establece esas tesis, se establece que nosotros no debemos confesarnos. Y dentro de la Reforma Protestante comenzó a hablarse que ¿para qué uno hablarle a un hombre más pecador que uno? Y de alguna manera se hizo un daño tremendo al pueblo de Dios, porque usted no se imagina la cantidad de hermanos que tienen tantas cosas, tantos guardados, tantos tapujos, tantas vidas dobles, con este tema de no debes hablar con nadie. Evidentemente también entendemos que no podemos hablar con mucha gente porque no hay ese grado de confianza. En el caso mío, yo hablé a los 10 años con alguien, el pastor, y en la tarde fue el nombre de la predicación, y yo dije: no hablaré con nadie, jamás. Y ocurre que entonces dice la Biblia, dice: el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia, pero el que no los confiesa no prosperará. Y recuerda lo que dice Juan 20: el Señor le dio poder a sus apóstoles o para retener los pecados o para liberar a las personas de sus pecados, no porque tengamos poder para perdonar pecados, porque el único que tiene poder para perdonar pecados es Jesucristo, bendito sea Dios. Pero sí, yo como pastor, yo como profeta puedo hablar contigo, tú me hablas, tú me dices: pastor, cometí este aborto, pastor, asesiné a esta persona, pastor, yo hice este robo. Entonces yo como siervo de Dios oro por ti y digo: Señor, en el nombre de Jesús, yo libero a esta persona de esta atadura que produjo este pecado en esta vida. Señor, queda libre para siempre.
y la persona experimenta libertad. ¿Acaso la Biblia no dice que tenemos poder para atar y desatar? Él nos dio poder para lo que atemos en la tierra sea desatado en el cielo, y lo que desatemos sobre la tierra sea desatado en los cielos. Y es necesario buscar no un líder, escúchalo, no el líder del célula, no el líder de tu grupo, un pastor, un profeta, un ministro de Dios con quien tú puedas hablar. Ahora, hemos estado hablando de Daniel capítulo 9 y Daniel capítulo 10. Son unos pasajes tremendos de la escritura. Yo he sido confrontado y confortado al escuchar este pasaje. Y encuentro en este pasaje que Daniel se determina a que su pueblo sea libre de la cautividad. Y encuentra leyendo en la profecía de Jeremías que el tiempo se acabó. Y entonces se mete con el Señor y lo primero que hace es confesar su iniquidad. Nuevamente volvemos y fue la presencia del Señor, y él como apóstol, Daniel como un apóstol, como el que va adelante, como el que va abriendo el camino, primero por él. Y vinieron 3 ángeles en el capítulo 9 y capítulo 10 a ayudarlo en la liberación. Y no es que estamos adorando ángeles, no es que estemos invocando ángeles, pero tenemos derecho legal del cielo de tener ángeles a nuestro alrededor. Es una doctrina bíblica que está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En el primer capítulo vemos en el Daniel 9 que después de meterse con el Señor, Daniel recibe a Gabriel, quien le da un diseño de liberación, pero no solo un diseño de liberación, sino que le da un mensaje. En el capítulo 10, Daniel entra en un ayuno de 21 días. El conflicto era grande, el conflicto era terrible, pero se mete con el Señor, comienza a clamar y aparece un segundo ángel cuando ya no tenía fuerzas, porque a veces su batalla espiritual hace que su cuerpo físico no aguante. Usted ya no quisiera levantarse, como hay una persona que me está escuchando que dice: pastor, es que usted ni se imagina, yo ya no tengo ni ganas de levantarme, no quiero cocinar, no quiero comer. Y precisamente no es una depresión, su cuerpo se ha cansado tanto físicamente a causa de la batalla espiritual que está librando. Pero a través de este programa Dios le está tocando y usted se va a levantar con más fuerza, porque la batalla que empezó la tiene que terminar. Y vemos que en ese capítulo aparece un varón con vestido de oro de Ufaz que toca a Daniel, lo levanta y le da fuerzas. Pero no solamente vemos eso. La guerra para ser libres de la iniquidad y de la cautividad es contra un espíritu inmundo que gobierna con Babilonia, que es el príncipe de Persia. No es precisamente Satanás, es uno de sus príncipes más fuertes. Es uno de los que con los cuales él gobierna al pueblo de Dios. Satanás no gobierna con el príncipe de Persia a la gente de afuera. Satanás gobierna a la iglesia a través del príncipe de Persia. Y la Biblia dice que al haberse mantenido, Dios envió a Miguel, que es el guerrero de Dios, y vino para ayudar a librar a Daniel esa batalla. Y lo que Dios ha estado hablándome a mí como profeta de Dios es: Frankie, voy a volver a enviar sobre la tierra esos 3 ángeles para ayudar a librar a mi pueblo. Nosotros hemos dejado de oír cosas como esas, como que los ángeles vinieron, pero tenemos derecho, porque desde Génesis hasta Apocalipsis es una doctrina que no podemos negar, está en la Biblia. Y Dios va a enviar uno a Gabriel trayendo mensajes para el pueblo del Señor. Va a enviar el varón vestido de oro de Ufaz dándole fuerza a la gente. Pero va a enviar también a Miguel a ayudarnos en esta guerra que estamos enfrentando contra el reino de las tinieblas y contra todos sus poderes demoníacos. Días después de haber enfrentado esa batalla, Israel puede salir de la cautividad y volver con sus hijos a sus casas, poder estar en paz nuevamente. Jamás se volvió a mencionar en Israel la idolatría, la hechicería. Jamás se volvió a mencionar la inmoralidad. Amados, quiero que puedan entender que estamos viviendo el mejor tiempo en la tierra y que el Señor está entregando armas poderosas para su pueblo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tratar en
Daniel capítulo 9 y 10. Y es que nosotros tenemos que tener un entendimiento de que cuando confesamos o hablamos y empezamos a trabajar en el proceso de la libertad de la iniquidad, se suelta sobre nosotros la palabra profética. Y en esta parte del programa quiero remitirme a hablarles sobre este tema tremendo, porque la palabra profética debe ser activada. Una cosa es que la palabra esté escrita, pero otra cosa es que la palabra no sea revelada, y otra cosa es que la palabra sea activada. Y esto es tremendo. Ahora, quiero que entiendas, una cosa es que la palabra esté escrita. Fue lo que le pasó a Israel. Leyeron y leyeron y leyeron, estaba escrito, pero no les fue revelado. Número 2, otra cosa es que la palabra sea activada. Revelada. Revelada es que tú la entiendes. Y entonces tú ya sabes y tú dices, no, yo lo quiero ver. Esto es verdad, yo no voy a seguir viviendo así. Pero otra cosa es que la palabra sea activada, que tú camines en una dimensión distinta. Y ahora no solamente fue escrita y revelada, sino que ahora tú la ves viva dentro de ti. La palabra se hace una contigo. Y tú puedes ver, no hablar de que está escrita, hablar de que está revelada, sino mostrarle a la gente que la palabra está encarnada en ti. Y la gente comenzará a ver y decir, wow, miren ese hombre, miren esa mujer cómo vive. Es tremendo. Dios en este tiempo está haciendo esas tres cosas a través de la palabra. No solo está escrita, la palabra está siendo revelada y la palabra está siendo activada. En la segunda parte del programa estaré hablando de cómo activar la palabra de Dios, la palabra que ha sido escrita, que no sea revelada, pero ahora que sea activada. Y en esta segunda parte del programa quiero traer algo de revelación sobre ustedes, de cómo se activa esta palabra. Y nosotros estamos en un contexto bien interesante de apóstoles y profetas sobre la tierra. En algunos casos algo exagerado y fuera de serie, pero en otros casos de verdaderos profetas y apóstoles del Señor. La palabra de Dios se activa en la gente a través de los profetas. Los maestros están destinados a enseñar la palabra, o sea, el logos. Los pastores están destinados a cuidar o alimentar el rebaño. Los evangelistas están llamados a usar la palabra para traer a la gente a los pies del Señor. Pero los profetas están diseñados por Dios para traer la palabra y traer el cumplimiento de la palabra sobre el pueblo. Cuando una persona, un profeta, da una palabra, lo que la gente debe correr tomando la palabra, porque los profetas tienen la habilidad de activar la palabra, no solamente de que tú digas wow y la palabra sea revelada, sino que la palabra sea activada. ¿De qué nos sirve saber que Dios sana? Sí, bueno, yo ya lo sé, pero estoy enfermo. Y es que wow, no, es que Dios habló de prosperidad, pero estoy pobre. Cuando ustedes ven en la Biblia, los profetas de Dios hacían caer fuego del cielo, activaban lo sobrenatural. Los profetas de Dios tenían poder para resucitar muertos, para unir el cielo con la tierra. Quiero hablar de 4 bendiciones que se provocan a través de los profetas. En el libro de Daniel capítulo 9, Daniel confiesa la iniquidad del pueblo y comienza a soltarse un montón de situaciones en el mundo espiritual que, aunque Daniel se sentía débil,
Dios estaba en el asunto y ángeles de Dios le estaban sirviendo. La palabra profética es tremenda. Y Dios comienza a caminar en la liberación del pueblo. Quiero usar al profeta Elías y Eliseo para hablar de 4 cosas que ocurren cuando nosotros tomamos una palabra como esta. Cuando tú comienzas a hablar, a confesar la iniquidad, entonces, y tú buscas a alguien con quien hablar, activas la palabra profética. La palabra profética se puede activar de muchas maneras. La palabra profética se puede activar porque oras y buscas al Señor, porque tomaste la palabra en un culto. La palabra profética se puede activar porque tú honras a un profeta de Dios. La Biblia dice que cuando iban al vidente, al hombre o a la mujer de Dios, le llevaban un presente y venía la revelación del Señor. Pero la palabra profética también se activa porque nosotros podemos hablar y confesar. Daniel confiesa y comienza a venir la liberación. Quiero hablarte hoy de las 4 cosas que se desatan sobre una persona cuando la palabra profética comienza a activarse sobre ellos. La primera cosa que yo puedo entender, número 1, es que la palabra profética, cuando la hemos recibido, tiene que desatar en nosotros milagros de provisión. Esta es la primera cosa. La palabra profética desata milagros de provisión. Noten que Daniel está confesando la iniquidad del pueblo y ángeles de Dios comienzan a traerle la provisión de revelación, la provisión de fuerza, la provisión de personas para ayudarlo a guerrear. Pero cuando salen de la cautividad, la provisión para comenzar a levantar los muros de Jerusalén. Quiero que entiendas esto. Los profetas tienen la habilidad de desatar el mundo espiritual para traer milagros de provisión sobrenatural. Y esta es la bendición del profeta. Y yo quiero hoy desatar esas 4 palabras sobre los cientos de personas que están escuchando este programa. Por cuando te has determinado a caminar en la libertad de Dios, comienza a venir un tiempo de milagros de provisión sobrenaturales. Aparecerá dinero en tu cuenta que no habías esperado. Tus hermanos te llamarán y te darán parte de la herencia que a ti te corresponde. Vendrán y te pagarán ese dinero de los perfumes que te están debiendo. El Señor va a darte provisión sobrenatural. Quiero que puedas ver en el caso de la viuda, cómo al venir al profeta, y el profeta al darle la palabra de liberación, y al mandarle a traer vasijas, el aceite comienza a fluir sobrenaturalmente. Hay una mujer que me está escuchando que necesita un dinero. No es mucho el dinero, pero necesitas un dinero para cancelar una deuda y no lo tienes. Y el Señor te dice: abre el armario, mira un saco, ahí está el dinero. Tú vas a llamar y vas a dar ese testimonio. Sobrenaturalmente va a haber un milagro en el nombre de Jesús. Miren, amados, los cristianos tenemos que aprender a movernos en el nivel de lo sobrenatural, en el nivel de Dios. Quiero que entiendas esto, porque si todo tiene que ver con: me levanto a las 5 de la mañana a trabajar, vuelvo a las 10 de la noche de trabajar y no puedo estar con mis hijos, y es que tengo yo que hacer. Entonces, ¿en dónde está lo sobrenatural? El trabajo se volvió el señor de nosotros. Nosotros estamos llamados a señorear. Quiero que entienda eso.
Tenemos derecho a los milagros de provisión sobrenatural. Algo que tengo claro es que cuando comenzamos a confesar nuestra iniquidad, entonces el Señor comienza a hacer que los milagros de provisión sobrenatural vengan a nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Dios. Y estoy recibiendo del Señor una palabra ahora. Y el Señor dice: dile a mi pueblo que voy a comenzar a entregarle milagros de provisión sobrenatural. Recibe esto en el nombre de Jesús. Recibe esto. Tú que estás esperando para tu casa, para tu auto, tú que estás esperando, recíbelo en el nombre de Jesús. Milagros de provisión sobrenatural. Pero la segunda bendición del profeta es que cuando se tomaba la palabra del profeta, el profeta traía el milagro de la fertilidad. Y esto me gusta, porque Israel había estado cautivo, su tierra no había dado cosechas por muchísimos años. Israel había estado bajo la presión de la cautividad. Pero el Señor en medio de la cautividad hizo que Daniel siempre fuera una persona fructífera. Donde puso sus manos, la bendición del Señor se manifestó. Pero quiero que mires algo más. Después de que salen del cautiverio, ellos vuelven a labrar sus viñas, a cultivar su tierra. Israel pasa de ser una nación cautiva a ser una nación fértil. Y es lo que ocurre en la vida del profeta Elías y Eliseo. Porque del Señor no está que las mujeres sean estériles, las mujeres del pueblo de Dios. Y yo miro en la escritura que cuando tuvieron el encuentro con el profeta de Dios, los vientres de las mujeres que eran estériles recibieron sanidad. Y hay personas que me están escuchando que dicen: eso no es para mí. Pero tú sabes que tu tierra es infértil. Tú pones el dinero en la iglesia, el diezmo y la ofrenda, y tú dices: estoy esperando una cosecha. Pero luego de ponerlo a los 15, 20, 30 días no recibiste nada de cosecha. Cuando la Biblia tiene gloriosas promesas. Porque eres una tierra infértil. No se te da nada. No puedes ahorrar. Pero cuando viene la palabra profética, y no solamente es leída, sino revelada, y la palabra es desatada, entonces tú comienzas a ver que tu tierra comienza a producir. Yo he visto las fotos de Almolonga, esa ciudad en Guatemala, donde esa tierra que era infértil, una tierra llena de maldición, ahora comienza a producir unas cosechas tremendas y comienzan a exportar a las naciones de la tierra repollos gigantescos, zanahorias gigantescas, porque Dios sanó la tierra de ellos y la hizo una tierra fértil. No estamos llamados a la infertilidad, estamos llamados a ser productivos. Estamos llamados a ser gente de negocios. Estamos llamados a ser gente que se sienta en lugares celestiales con Jesús. Pero tenemos que entender esto, amados, amadas. La iniquidad ha hecho que estemos frenados, pero cuando comenzamos a hablar y a pedir perdón al Señor, entonces Dios comienza a abrir sus cielos y comienza a enviar milagros de fertilidad. El Señor habló conmigo estos días y me dijo: Frankie, necesito que redimas los billetes. Y ahí sí que quedé. Dije: ¿que redima los billetes? ¿Cómo es esto, Señor? Y el Señor me mostró que cuando traemos las ofrendas a la casa de Dios, nosotros no redimimos el dinero. ¿Qué significa eso? Escuche esto que el Señor me habló. Me dijo: mira, Frankie, con ese billete de 20,000 que echaron a la ofrenda, antes una señora había pagado 1 libra de carne. Sí, claro. El tendero le dio las vueltas a la señora, a otra señora con esos 20,000, y esa señora se los dio de vueltas al marido. Claro. Ese marido con esos 20,000
fue y pagó una prostituta en un motel. Sí, claro. Y de ese motel dieron unas vueltas y con ese billete de 20,000 compraron marihuana. Sí, claro. Y luego ese billete de 20,000 se lo dieron a un taxista y ese taxista me lo dio vueltas a mí. Dije, sí, claro. El señor me dice, ¿por cuántas manos pasó? Le dije, por muchas. ¿Qué tantas cosas pagaron con ese dinero? Muchas cosas, señor. Cosas buenas y cosas malas, comida, pero al mismo tiempo cosas de pecado. Y el Señor me hablaba de que cuando el dinero ha pasado por tantas manos, el dinero se vuelve infértil cuando llega a nuestras manos. Y que nosotros tenemos que orar al dinero y redimirlo, declarar que cuando llega a nuestras manos está libre de toda maldición. De verdad, cuando el dinero llega a tus manos ya ha pasado por muchas manos, a no ser de que los billetes sean nuevos. Y yo pienso, incluso he llegado a decir, los billetes que se traigan a la casa de Dios deben ser nuevos. Ojalá que no hayan pasado por las manos de nadie. Porque, ¿sabes? Ya hay una infertilidad espiritual por las cosas que se pagó con ese dinero. Quiero que entiendas lo que te acabo de decir. Y Dios ha dicho que tenemos que ser fértiles. Tenemos que aprender a hacer redención de las cosas que llegan a nuestras manos. Específicamente hay dos mujeres que me están escuchando. El Espíritu Santo me habla. Y hay dos mujeres infértiles. No han podido tener hijos y el Señor me habla de que sus hogares están en juego porque sus maridos quieren bebés. Y ustedes han llorado y han pactado, han hecho pactos, pero no ha sido posible el embarazo. Pero el Señor dice, de aquí a 1 año juntas tendrán bebés en sus manos. Una tendrá una niña, una tendrá un varoncito. La niña, su nombre será Sara, el niño, su nombre será Felipe, porque tendrán llamado para Dios. Pon la mano en tu vientre, porque ahora mismo el Señor está tocando tu vientre. Padre, y hablo como profeta de Dios al vientre de ellas. Hablo a los ovarios, si están obstruidos, que sean desobstruidos. Hablo en el nombre de Jesús, no solamente a los ovarios, hablo a los ovarios que no ovulan. Ordenamos en el nombre de Jesús que una cosecha de óvulos venga sobre esos ovarios ahora. Y en el nombre de Jesús hay una sanidad total y estas mujeres puedan concebir bebés en el nombre de Jesús. Yo doy la orden y el Señor está, tú sientes un fuego. Esta mujer comenzó a reírse, una de ellas, mientras estoy orando, una tiene fuego, otra está riéndose y el Señor está tocando tu vientre porque de Dios no es el diseño de Dios que tú seas infértil. Santo, hay sanidad, pero hay gente que está infértil en los negocios y Dios está fertilizando sus tierras ahora. Tierras estériles, Dios está echando abono y está diciendo coloquen la semilla porque va a haber una tremenda cosecha para ustedes. Gente que no se le da los negocios, Dios está abonando la tierra y ustedes van a tener tremendas cosechas. Reciban eso en el nombre de Jesús. Yo ahora desato la palabra profética. A través de esta palabra profética decreto en el Espíritu que nadie que me está escuchando será infértil. Todos ellos van a tener tremendas cosechas. Este mes de mayo y mes de junio serán cosechas para la gente que me está oyendo en el nombre de Jesús. Santo es Dios. Hay una unción tremenda en este programa. La tercera bendición que se soltaba a través de los profetas era los milagros de la resurrección. Para Israel ya había sido un imposible poder volver a esa nación a la vida. Pero cuando nosotros decimos que no, Dios dice que sí. Y yo puedo ver que Israel sale, por el poder del Espíritu de Dios, sale de la cautividad y resucita, vuelve a la vida, porque la persona que está en una prisión cautiva no tiene vida propia, tiene la vida de los que lo tomaron como esclavo, pero vuelven a vivir.
Y yo noto que Daniel confiesa la iniquidad y ellos vuelven a la vida. Y es lo que hacen los profetas, porque el profeta hizo que la mujer pudiera quedar en embarazo, pero el niño se muere. La Biblia dice que el niño muere, pero el profeta viene, el profeta se tiende sobre el niño y el profeta decreta una palabra y el niño vuelve a vivir. Los profetas en las bocas tienen los milagros de resurrección. Y no es una palabra escrita, no es una palabra revelada, sino es una palabra activada, porque este mensaje es más profético. Y quiero activar esta palabra en el nombre de Jesús sobre los cientos de oyentes que nos están escuchando, porque vas a comenzar a experimentar milagros de resurrección. Cosas que tú ya habías considerado que estaban muertas, van a comenzar a vivir, porque mi Dios es el Dios de la vida. Mi Dios es el Dios de la vida. Él tomó las llaves del infierno y de la muerte. Quiero que entiendas esto, porque hay mamás que tienen hijos en tremendos conflictos y han dicho, ya no puedo hacer nada. Y Dios dice, no temas, Él vivirá. Santo. Hay 2 o 3 mamás que me están escuchando que tienen sus hijos en la cárcel. Y el Señor dice, no temas. Yo estoy usando a mi siervo hoy, te doy la palabra, no temas, porque Él vivirá. Veo mujeres que están desesperadas por la situación en su matrimonio y el Señor dice, no temas, tu matrimonio vivirá. Veo gente que me está escuchando que tiene negocios quebrados y han dicho no este negocio, y el Señor dice no temas, tu negocio vivirá. Ahora mismo está siendo suelta una palabra que está activando la vida de la gente que me está escuchando, y ahora mismo yo desato sobre ti la bendición de la resurrección, porque la iniquidad trae muerte, pero nuestro Dios trae vida. Y Él resucita tus sueños. Tal vez gente que ha querido estudiar y dijo, yo enterré ese sueño. Despierta tu sueño porque estudiarás. Mujeres que están solas, que han dicho, yo he enterrado la posibilidad de tener una pareja. Desentierra tu sueño porque te vas a casar en el nombre de Jesús. Personas que han dicho, traté de poner un negocio y yo no quiero saber nada de negocios, voy a trabajar en una empresa. Desentierra en el nombre de Jesús tu sueño, porque ciertamente tu sueño vivirá, dice el Señor. Los profetas tienen en sus bocas los milagros de la resurrección. ¿Qué se ha muerto? ¿Qué has dejado morir? Tal vez muchos de ustedes han dejado morir su pasión por Dios, por los problemas que tuvieron en la iglesia, por los problemas que tuvieron en el grupo familiar, porque alguien les habló mal, porque no los tuvieron en cuenta, porque pecaron y no los restauraron. Pero desentierra tu vida con Dios. Tu vida con Dios comienza a avivarse, tu vida con Dios comienza a florecer. Te van a dar ánimos de volver a congregarte, te van a dar ánimos de volver a la iglesia. Hay gente que me está escuchando que necesita esta palabra. Vuelves a recibir ánimo para ir a la congregación, vuelves a recibir ánimo para poder diezmar, ofrendar, vuelves a recibir ánimo. Tu vida con Dios resucita, y ordeno esto. Hay resurrección de personas ahora que habían dejado de congregarse. Hay resurrección de personas que han luchado y han dicho no, yo me entierro. Hay resurrección de personas que han estado en pecados y cayeron y se dejaron hundir. Yo veo al Señor metiendo su mano en los pozos cenagosos y sacándote y diciéndote, yo te doy nuevamente vida. Él es un Dios de vida. Él es un Dios de vida. Recibe la vida de Dios. Recibe la vida de Dios. Estas son las primeras 3 bendiciones del profeta. Los profetas desatan los milagros de provisión. Los profetas desatan los milagros de fertilización. Y los profetas desatan los milagros de resurrección. En la parte final de este programa cerraremos con una palabra poderosa de Dios. Y ahora quiero que entremos a la cuarta cosa que yo he encontrado que los profetas de Dios podían hacer. La Biblia dice en Joel, hablando de la salida de Babilonia, y yo restituiré los años que comió la oruga
el saltón y el revoltón, mi gran ejército que envié contra vosotros. A causa del pecado, a causa de la iniquidad, Dios envió el espíritu de la langosta. Esta predicación la pueden conseguir en nuestro ministerio con el pastor Daniel. Dios les envió el espíritu de la langosta. Muchos de ustedes tienen eso, es una langosta encima, que cuando cogen su dinero, que cuando les pagan esos arriendos, la langosta se devora, los roban. ¿Cuántas veces te han robado el celular? ¿Cuántas veces te han descontado del sueldo injustamente? Un espíritu de langosta. Pero sabes, él dice: yo restituiré. Daniel confiesa la iniquidad, son enviados esos ángeles y el Señor los devuelve a su tierra para levantar nuevamente su tierra. Dios les restituyó su tierra, sus casas. Les restituyó sus hijos, porque ni uno solo quedó en Babilonia, a no ser los que estaban cómodos. Y dijeron: no, esta es nuestra tierra, no queremos volver a nuestra posesión. Pero yo noto que cuando se desata la palabra profética, al pueblo le comienza a ser restituido. La palabra restituir significa: te pagaron lo que te debían, te devolvieron lo que te quitaron y te dan intereses. Y yo veo en la vida del profeta esto, porque a esa mujer ha recibido los 4 milagros. Esa mujer, Dios le dio milagros de provisión sobrenaturales. A esa mujer Dios le dio la fertilidad de su vientre, porque era estéril, y su vientre dio un hijo. Esa mujer, el Señor le resucitó su hijo, porque su hijo murió, pero por la palabra profética se levantó. Pero a causa del hambre sobre la tierra, la mujer tiene que huir y estar en la tierra de los filisteos, en la tierra de enemigos. Pero después de un tiempo, la mujer sabe que el hambre se ha ido de la tierra, y ella viene a donde el profeta de Dios, donde el varón de Dios, viene a donde el rey y le dice: oh rey, mira, el profeta de Dios en un tiempo dio una palabra y yo vi la provisión sobrenatural. El profeta de Dios dio una palabra y yo tuve un hijo. El profeta de Dios dio una palabra y mi hijo resucitó. Vino el hambre sobre la tierra. Lo perdí todo. Mi casa. Perdí mis bienes. Pero si tú das otra palabra, lo voy a recuperar, porque tú eres hombre de Dios. Y el profeta suelta la palabra. Y el profeta entra donde el rey, que representa a nuestro rey de gloria, que es Jesús. Y el rey da la orden. El rey da la orden a su servidor y le dice: vayan, devuélvanle la tierra, devuélvanle sus animales y sáquenle la cuenta todos estos años, lo que ella ha debido recibir, y restitúyanle absolutamente todo. 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 Dios es misericordioso. Él sabe que hemos pecado, pero Él también es misericordioso. Fueron 70 años sin cosechas. Estamos hablando, quiero que escuches esto. Estamos hablando que si estoy hablando de una cosecha de trigo, te estoy hablando de que al menos son 2 cosechas al año. En esos 70 años no recibieron 140 cosechas, pero el Señor dijo: les voy a restituir los años. El Señor dijo esto: en una sola cosecha te voy a devolver las 140 cosechas que no has recibido en estos 70 años. Bendito sea Dios. Dios es un Dios que restituye, y restituye con intereses.
Lo que necesitamos es palabra profética. No necesitamos más espíritu de Grecia. No necesitamos más palabra escrita. Necesitamos palabra revelada al corazón del pueblo. Necesitamos palabra activada. Y cuando Dios comienza a moverse, entonces tú haces un negocio y puedes ganar el doble y ganas el triple. Y compraste una casa y luego compraste otra y luego tenías un Renaultcito y luego el Señor te da otro auto y luego arreglas tu casa y luego comienzas a cambiar hasta tu manera de vestir, porque el Señor comienza a restituirte. Yo tengo que decir que 10 años de la iglesia fueron fuertes. 10 años de la iglesia fueron dolorosos, como esa viuda. Perdimos muchas cosas, pero este último año y medio yo he tenido que decir: Dios cumple. Yo restituiré los años, porque hay cosas que yo no he recibido en años, que el Señor ha venido diciendo: mira, mi hijo, esto es tuyo y aquí están los intereses, porque es Dios. Pero ¿sabe cómo empezó a activarse eso? Cuando nos metimos y dijimos: cortamos esto, confesamos nuestra iniquidad, confesamos nuestro pecado, y Él es fiel y justo para perdonar toda nuestra maldad y todo nuestro pecado. Hoy, como profeta del Señor, yo desato sobre ti las 4 bendiciones del profeta. Desato la bendición de los milagros de provisión sobrenaturales. Desato la bendición de los milagros de fertilidad. Desato la bendición de los milagros de resurrección. Y desato la bendición de los milagros de restitución. Y Señor, yo te doy la gloria, porque la obra de Jesús en la cruz fue suficiente para todo. Yo desato la obra de la cruz sobre la gente, Señor, y tomamos de la obra de Cristo y la establecemos en la tierra. Y declaro sobre el pueblo esas 4 cosas: milagros de provisión, declaro milagros de fertilidad, declaro milagros de resurrección y de restitución en el nombre de Jesús. Amén.